Muy bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí estamos para hacer el repaso una vez más, en este caso de la fecha 10 del fútbol departamental, que se estuvo disputando el día de ayer en forma íntegra, los 8 encuentros, recordando que el Club Social y Deportivo Santa Rosa quedó libre, eh, con buenos partidos, especialmente que se jugó en el Tomás Irineo Roulier, donde San José le ganó muy bien, muy bien. Quizás una derrota que le termina costando cara por la expulsión de su joya, ¿no? De su mejor jugador, que es Brian Fabre, pero bueno, en definitiva le ganó hasta quien ayer era puntero, vuelve a cambiar la punta del campeonato, una punta del campeonato que fue de Depro hasta la resolución del partido entre Campito y Sauce, y después de ahí no ganó más el conjunto de Joan Laureiro, porque recordemos que fue empate en 0 frente al Club Atlético Villa Elisa hace una semana. Y bueno, ayer fue una derrota contra un equipo que cada vez que le llegó le convirtió, y cada vez que fue al hueso fue punzante, lo lastimó, sobre todo con ese 4-3-3, que ya vamos a desandar un poquito en lo que fue el partido. También Depro pisó fuerte en el Perico Espinosa y venció quizás con más sencillez de lo esperado, especialmente en el segundo tiempo. El primer tiempo fue parejo, pero siempre encontró el conjunto de Defensores de Pronunciamiento, mostrando que no solo en terrenos que le conviene, donde puede desarrollar su fútbol, hace la diferencia, sino como ayer en un campo complicado,
como el de el Club Defensores de Colón. También hizo pie el conjunto dirigido por Hernán Orselet y se vuelve a trepar a la punta. Al inicio del campeonato fue puntero, después perdería la punta en manos de Campito, vuelve a ser puntero en lo que sería el ingreso a la recta final del campeonato, cuando quedan apenas 7 fechas, ya hemos transcurrido 10, y en un torneo donde los de arriba, si se quiere, se puede cortar entre Santa Rosa y Barú, ¿no? Los 24 puntos desde los 24 puntos de Depro hasta los 18 puntos de Barú / Santa Rosa. Ahí hay 5 equipos en 6 puntos. Creo que ahí es el corte por el momento. Falta muchísimo todavía, pueden pasar muchas cosas. Y repito lo que ocurrió con otros equipos en fechas pasadas y en esta también, ¿no? Ganados partidos y hilvanás un par de partidos con victorias y te trepas. En este caso se sintió a sí mismo con el conjunto de San José, que después de quedar libre ganó todo lo que jugó. Le ganó a Unidos, le ganó a Barú, le gana a Campito, así que y ahora está ahí en el lote de punteros, a 5 unidades del puntero Depro, en lo que tiene que ver con la primera división. Después vamos a ir con el repaso de los otros partidos. San Jorge le costó mucho en el primer tiempo, pero en definitiva después terminaría goleando en la parte final a un Lievi que no levanta cabeza. Unión y Fraternidad pisó fuerte en Ubajay y lo venció por 2-0. Achirense también, otro que le costó desde el inicio, pero después pudo revertir el resultado para quedarse en duelo de verdes en el Francisco Carnemoya frente al Club Social y Deportivo Ñapinda. Hasta ahí un poco lo que son los resultados. Después Liverpool y Sauce en un lindo encuentro igualaron, picante encuentro, igualaron 1-1 en duelos de necesitados. Y otro triunfo resonante es el de Calle Ancha, que se aprovechó del malestar que tiene en el campeonato el Club Atlético Villa Elisa y lo venció por 1-0. Para iniciar, como siempre, vamos a arrancar con lo que fue la tercera división, la tercera especial, que se puso lindo el campeonato porque el puntero Sauce cayó frente a Liverpool por 1-0, San Jorge goleó 5-0 a Lievi, Defensores y Depro han igualado 3-3, Ubajay 2, Unión y Fraternidad 1, Ñapinda fue vapuleado por Achirense a domicilio por 5-1, Calle Ancha fue goleado por el Cabe en el ejido sanjosecino por 4-1, y Campito fue el que se aprovechó de la derrota del puntero para ponerse a una unidad. Ya veremos la tabla de posiciones, venciendo a San José por 1-0, y Barú venció 2-0 al Club Atlético Unidos. La tabla de posiciones, como decía, lo tiene a Sauce con 24 ahora, Campito una sola unidad con 23, Defensores San Jorge 20, Depro 19, Achirense Liverpool 18, 17 para el CABE, en lo que tienen que ver con las posiciones de vanguardia de este torneo Apertura 90 años de las Camelias, en lo que refiere a la tercera división. Vamos a ir ya a lo que fue el primer partido, donde Defensor de Pronunciamiento decía que pisó fuerte. Pisó fuerte en el Perico Espinosa, le ganó muy bien a Defensores por 2-0. Quizá en el primer tiempo le costó un poco. Entre Emanuel Piñol el 5 y el delantero central Francisco Leonetti, ahí era la única posición fija que tenía en la mitad de la cancha para adelante el conjunto de Hernán Orselé. Después todo iban fluctuando.
tratando de no jugar a la misma altura. Cuando jugaba a una altura sobre el sector izquierdo Agustín Guifrey, sobre el sector derecho el monito Agustín Martínez, lo que trataban de ser un poco apoyo para ellos era Allende, o si no, también el jugador Juan Pablo Orcelet. Es un equipo que va rotando continuamente. A veces Juan Pablo Orcelet, que era el enganche, terminaba sobre la izquierda y muchas veces con un doble 9. Se terminaba cerrando Agustín Martínez y terminaba como enlace eh, Agustín Guifrey. Por un momento aparecía por derecha Agustín Guifrey, quedaba como enlace Juan Pablo Orcelet y se formaba ese doble 9 entre Agustín el Monito Martínez y Francisco Leonetti, de gran partido Francisco Leonetti. Hay que decir que es un jugador que ya no es ese 9 rústico, que era solo de ir al choque, de hacer goles en el área y de salir en el área y no entender el juego. Hoy en día entiende mucho el juego, entiende cómo es el movimiento sin pelota, entiende dónde tiene que estar cuando sale del área y si tiene que ser apoyo de Agustín Martínez, como cuando se para el monito como un segundo 9, ante un rival que jugó mucho detrás de la línea de la pelota. El primer tiempo se encargó mucho de anular el conjunto de defensores. Había mucha ayuda en la mitad de la cancha, mucho doblaje de marca, y esto lo estiraba un poco, lo dejaba un poco largo a defensores, porque los dos que tenían que alimentar o ser compañía de Guido Salas en el ataque estaban más preocupadas por la marca que por llegar al área de Jonathan Ramírez, arquero de Defensores de Pronunciamiento. Y estoy hablando de Nahuel Viola, que ayudaba mucho a Igor Alcoba, sobre todo cuando lo tenían que marcar a Agustín Guifrey. Y también sobre el sector izquierdo, Genaro Bonín le daba una mano a Gonzalo Santa Cruz cuando se le quería trepar Allende por ese sector. Diego Allende, el volante por derecha que tiene el conjunto de defensores de pronunciamiento. Repito, defensores de pronunciamiento que jugaba con su volante a distintas alturas para tener línea de pases en buenos movimientos sin pelota, y cuando tenía la pelota tenía buena circulación a partir de Manuel Piñón. Por eso cuando tenía la pelota, podía recuperar un poco la pelota a Defensores, le costaba salir. No tenía mucha salida y en el pelotazo terminaba perdiendo mucho Guido Sala. Un trabajo bastante simple para Damián Sánchez, para Facundo Conte, la dupla central, porque tenían la referencia bien marcada de Guido Salas, pero no tenían que sufrir los embates, si se quiere, de Nahuel Violas o de Genaro Bonín, porque repito, este concepto, estaban más preocupados por la marca, por cubrir todo el espacio, no solo cruzando la línea de la pelota, sino de izquierda a derecha. Era prácticamente un 4-5-1. Eran los cuatro del fondo. Luciano Porcu en el eje central. Delante de Luciano Porcu estaba del medio a la izquierda Gonzalo Santa Cruz, del medio a la derecha Igor Alcoba. Y de ahí, de Gonzalo Santa Cruz a la izquierda y de Igor Alcoba a la derecha, aparecían un doblaje de marca tanto de Nahuel Violas ayudando a Igor y de Genaro tratando de darle una mano a Gonzalo Santa Cruz. Por eso se transformaba en un 4-5-1 y quedaba prácticamente en la nada misma Guido Salas, teniendo que salir mucho del área para poder hacerse la pelota, porque estaba muy estirado el conjunto de Matías Richard en el campo de juego. En un primer tiempo, sí, un trabajo quizás lo hizo bien, hasta ahí, Defensores, de anularlo al conjunto
de defensores de pronunciamiento, pero tuvo sus situaciones de defensores de pronunciamiento. Primero, a los 5 minutos, miren cómo arranca todo, con un tiro libre de esquina a favor y mal ejecutado por Nahuel Violas, sale un contragolpe entre Agustín Martínez, Agustín Guifrey, quien comanda el ataque, y Allende. La pelota que le queda de Agustín Guifrey, mete un centro para Allende, perdón, para el monito Martínez, que le entra mordido a la pelota y lo encuentra muy bien parado a Eliseo Fabre. Eliseo Fabre, que volvía al arco después de haber sido expulsado hace 2 fechas atrás en ese mismo campo, en el Perico Espinosa, frente a Santa Rosa. El domingo pasado le suplantó Santino González muy bien, y volvía Eli al arco de defensores, que tuvo una buena tarde, sobre todo porque le dio vida hasta el final al conjunto de defensores. Un defensor que estuvo más lejos, mejor dicho, más cerca en el resultado que en el desarrollo del juego. En el desarrollo había mucha disparidad, sobre todo de funcionamiento, de movimiento, de circulación, de movimiento sin pelota, de circulación de balón, de estar conectados las distintas líneas en el campo de juego. Le costó mucho el partido a Defensor, especialmente en la parte final, y creo que le termina quedando largo. Intentó con variantes en el segundo tiempo, y sobre el final del primer tiempo tuvo otra situación, un mano a mano Juan Pablo Orcelet, que cortó muy bien Luciano Porcu, no estaba el primero del conjunto de defensores de pronunciamiento, que repito, sin haber hecho un gran primer tiempo, se mostró superior, sobre todo, repito, en movimiento sin pelota, después en circulación y lastimando de contragolpe. Entonces, como que por eso me atrevo a decir que Defensores, el trabajo de anularlo al conjunto de visitantes fue más en cantidad que en calidad, con esos 4 del fondo y esos 5 del medio, pero evidentemente no ocupaba muy bien los espacios que pretendía, como sobre todo, repito, en eso de que Genaro Boni le dé una mano a Gonzalo Santa Cruz por un sector, y que también por la derecha Nahuel Viola le da una mano a Igor Alcoba, terminaba sufriendo, sobre todo ese sector que sufrió mucho, el de Igor Alcoba con Nahuel Violas, porque hubo un gran partido. Para mí el mejor de todo fue Tino Guifrey, Agustín, de gran partido sobre el sector izquierdo, pero repito, arrancaba por el sector izquierdo, a veces se tiraba como enlace, a veces parecía por derecha, cuando el monito Martínez se tiraba como un segundo 9, acompañándolo en el área a Francisco Leonetti. En el segundo tiempo ya era más marcada la tendencia de un Depro protagonista, ya en control del partido, ya ni siquiera había un amague de réplica, de salida de contragolpe del conjunto de defensores, que sostenía a sus jugadores detrás de la línea de la pelota, eso sí, pero ya lo sufría el partido, ya lo ponía de costado Depro. Y un Depro que, repito, es un ejemplo más, son 2 golazos son. El primero un ejemplo madre, el 9 termina jugando de enlace, Francisco Leonetti mete un gran pase para el monito Martínez, el monito Martínez se toma todo el tiempo del mundo, sobre la derecha lo espera a el enganche Juan Pablo Orcelet, que en este caso se puso la pilcha de 9 y abre el pie muy bien para definir sobre el palo derecho a los 10 minutos del segundo tiempo. Un golazo sobre todo por la concepción de la jugada. La definición es exquisita, pero la concepción de la jugada, de que el 9 salga a jugar y meta una asistencia, y de que el 10 se le enganche, entre como número 9 para definir. Todo esto con el gran apoyo del monito Agustín Martínez,
que jugó mucho como doble 9, pero en esta ocasión fue un extremo derecho que metió un buen centro atrás para la entrada de Juan Pablo Arcelet. Y ahí ya, repito, da la sensación de que eh, había muy poco partido, porque, repito, esto de que Defensores estuvo más cerca en el resultado porque lo perdía 1-0 a los 10 del segundo tiempo, y ese 1-0 se sostuvo hasta los 40 del segundo tiempo. Pero después el desarrollo fue todo del Depro. Fue todo el Depro. El Depro seguía teniendo circulación, seguía teniendo movilidad, seguía teniendo cambio de arriba de mitad de cancha hacia adelante. Lo intentó con algunos cambios, eh, con el ingreso de Gerardo Violas. También ingresó Rodrigo Pollán, que no fue de la partida, uno de los mejores marcadores centrales que tiene el fútbol departamental. Estuvo en el banco suplente el Colo. Hablo del Colo Pollán porque después intentó un poco, a partir de jugar un poco en la cancha de arriba, de empujarlo hacia Jonathan Ramírez, Defensores con centro, pero tampoco tuvo una situación como que, digamos, acá pudo haber estado el empate de Defensores. Siempre fue manejo de Depro, siempre encontró Defensores de pronunciamiento. Tuvo dos situaciones clarísimas con el Toro Leonetti, uno de cabeza, otro de media vuelta. Después tuvo un mano a mano el Monito Martínez ya en contragolpe, ya un poco jugado, Defensores, ya con Defensores jugado quizás más suelto y no con tanta responsabilidad en la marca. Nahuel Violas y Genaro Bonín, pero ellos ya venían de un desgaste físico del primer tiempo y lo sintieron en el segundo tiempo. Entonces tampoco le pudieron dar esa frescura futbolística cuando se soltaron, por una condición física que le faltó por el desgaste que hicieron en la parte inicial, en los primeros 45 minutos, que fueron 45 minutos donde repito, si bien fue mejor el segundo tiempo de Pro que el primero, no quita que Defensores haya corrido todo el primer tiempo detrás de la pelota, y lo pagó en el segundo tiempo cuando tenía que empujar, cuando tenía que salir, cuando tenía que jugársela un poquito más. Llegaría el segundo gol, otro golazo, en una gran jugada otra vez de Leonetti. Viene el pase hacia el área, y le queda la pelota de frente a Zárate, que define sobre el ángulo izquierdo de Eliseo Fabre, un golazo. Los dos fueron golazos. Y Depro termina sellando un gran triunfo que lo deposita en la punta del campeonato, un triunfo justo, más que justificado. Quizás para Depro, no sé si sufrido, porque no sufrió el partido, pero esto de estar 1-0 prácticamente desde los 10 del segundo tiempo, que fue el gol, hasta los 40, siempre el 1-0 es una jugada, es pestañear, es un yerro, es una inconexión en el fondo que te puede pasar y que el rival lo puede aprovechar. Sobre todo un defensor es que aprovecha muy bien lo que es la pelota detenida, aunque ayer no lo pudo concretar. Pero lo termina ganando muy bien. Pisó fuerte, pisó como un verdadero candidato al título de Pro. Así lo sintió ayer el partido, y así lo jugó, y así se plantó en cancha de Defensores de esa manera, cuando, repito, a veces está esto de que Depro en ciertas canchas puede desplegar su fútbol y en otras capaz puede tener sus problemas. Ayer no lo fue. Quizás en el principio del partido, puede ser en el primer tiempo, pero ya cuando se empezó a sentar, a empezar a ganar dominio en la mitad de la cancha, con un buen trabajo de Manuel Piñón, su volante central, y después, repito, los movimientos sin pelota, la circulación que le daba, no tener
no darle referencias al fondo de defensores, porque repito, la única referencia eran el volante central Emmanuel Piñón y el número 9, Francisco Leonetti. Hasta ahí, porque el Toro también salía del área, salía a jugar un poco y terminaba como doble 9 a veces terminaba como enlace y terminaba como punta Juan Pablo Celé, o terminaba como punta Agustín Guifrey, o a veces terminaban como doble punta, como doble 9, el Monito Martínez y el Toro Leonetti, y aparecía por derecha Agustín Guifrey. Tiene muy aceitado esos movimientos el conjunto de Hernán Orcelet, y fue demasiado para un defensor que se encargó mucho de la marca, se encargó mucho de querer anularlo, y cuando tuvo que salir a buscar resultados me parece que le faltaron ideas, a partir de que también le faltó piernas. Hubo mucho desgaste, repito, en el primer tiempo, especialmente de Genaro Monín y de Nahuel Violas, que eran los que tenían que darle gestación, lo que tenían que darle producción, lo que tenían que darle creatividad de mitad de cancha hacia adelante a defensores. Pero bueno, en el primer tiempo estaban muy abocados a tareas defensivas, eran prácticamente un doble 4 y un doble 3. Y después en el segundo tiempo, repito, cuando tuvo que salir a buscar el partido, cuando tuvo que olvidarse de esa tarea defensiva o de esa ayuda en defensa a los volantes externos, me parece que le faltó piernas a defensores, y en definitiva el conjunto de Hernán Orcelet se lleva un gran triunfo aprovechando la caída de Campito, más allá de que está todo encerrado y que se empieza a sumar en el campeonato San José, pero fue festejo para Depro, no solo por el triunfo, sino por la caída del Campito y volver a tomar lo que es la punta del certamen. Acá tuvimos el buen arbitraje de el Beto Irizarry. Como decíamos, los goles de Juan Pierre Celet y de Lucas Zárate a los 10 y a los 40 de la parte final. En la próxima fecha tendremos clásico, veremos qué día que se juega. Uno supone que domingo, porque el otro equipo de Colón, Campito, será visitante. Iñapinta también serán los dos visitantes, así que quedaría un solo partido en la ciudad de Colón, que es este que estamos viendo, entre Sauce y Defensores el clásico, en tanto que Defensores de pronunciamiento recibirá nada más y nada menos que al Recreativo San Jorge. Defensores que fue de Eliseo Fabre, Luciano López, Ezequiel Quintana, Igor Alcoba, Luciano Porcu, Bautista Turineto, Nahuel Viola, Gonza Santa Cruz, Genaro Bonín, Neuel Martínez y Guido Salas. El Depro de Jonathan Ramírez en el arco, Facundo Conte, Francisco Christiansen, Carlos Curcho. Acá me detengo con el lateral izquierdo y el lateral derecho de... bueno, después lo digo. Damián Sánchez, Agustín Martínez, Diego Allende, Francisco Leonetti, Juan Piorcelet, y la figura del partido, Tino Guifrey, para lo que fue la victoria de Depro. Quizás el punto débil de Defensores de pronunciamiento, en ataque digo, es tener dos laterales que defienden muy bien, que son muy buenos en la marca. Bueno, Carlos Curcho es un jugador que ha hecho las veces como central también, como un marcador central. Francisco Christiansen quizás sí se suma un poco más al ataque, pero no son jugadores que se destaquen mucho como apoyo en ataque. Quizás Depro pueda llegar a tener esos inconvenientes cuando le tomen bien las marcas a sus volantes, y sus delanteros no puedan hacerse espacio en ataque, porque en ese sentido vos tenés que tener amplitud para poner de costado a un rival cuando se te cierra muy atrás, y a Depro la mayoría de los equipos se le van a cerrar muy atrás. Y quizás no tiene tanta salida con sus laterales. Pero bueno, después sí, obviamente, lo que decía anteriormente de los volantes
que no tienen posiciones fijas, que van rotando continuamente, los delanteros lo mismo, se van tirando atrás o van buscando distintas alturas para hacer apoyo o en su defecto para ir a buscar un pase filtrado para dejar mano a mano, especialmente a Leonet y sobre todo cuando el Monito Martínez se pone como un doble 9, pero repito, quizás no tiene esa amplitud que a veces puede necesitar con sus laterales en ataque, porque, repito, a De Pro muchos se lo van a tirar atrás y se le tiran atrás, no se lo van a tirar, se le tiran atrás, se le van a seguir tirando atrás, jugar el partido detrás de la línea de la pelota como lo intentó hacer ayer Defensores. A Defensores no le salió el tema de encontrar a los volantes porque hubo mucha movilidad, pero quizás otro equipo que le tome la mano a los volantes y a los movimientos sin pelotas de Pro va a necesitar tener esos laterales que se proyecten en ataque, que le den amplitud futbolística, que ocupen todo el frente de ataque para poner de costado a la defensa rival. Pero bueno, en definitiva, eso sería pedirle la perfección a un equipo que funciona de maravilla de mitad de cancha hacia adelante. En el partido de la fecha, en un partidazo, Campito cayó con San José por 3-2. Un partido que tuvimos desde el inicio nomás los goles. A los 5 minutos abría la cuenta Brian Fabre, muy parado en línea el conjunto de Campito, muy parado sobre todo, y lo encontró a Marco Leye y a Brian Fabre en una situación que no desaprovecharon. Le quedó a Marco Leyes ante la salida de Alex Barlau, se la dio a Brian Fabre, a Brian el Bayo Fabre, que con el arco solito para él definió y terminaba poniendo el 1-0. Ayer paró el equipo que a mí me parece que desde la primera fecha Luca Burló tenía que haber parado San José. Con Brian Fabre y con Jero Amigo. Jero Amigo a veces como enlace, Jero Amigo a veces como extremo. En realidad era más un 4-3-3 a pierna cambiada, ¿no? El Bayo Fabre zurdo por derecha, Jero Amigo derecho por izquierda. Y tratar de alimentar a Marcos Leyes. Tenían mucho apoyo de uno de los mejores jugadores del partido para mí, que fue Gonzalo López. Llegaría el empate a los 10 minutos Mauro Campo, definiendo dentro del área una jugada que fue de izquierda a derecha, teniendo cubierto en ataque los dos costados el conjunto de Campito, porque por izquierda iba Maxi Zaragoza y por derecha tenía el apoyo del lateral derecho derecho de Campito, David Almirón, ex Santa Rosa. Una jugada que vino por izquierda, buscó el centro Maxi Zaragoza de la izquierda, le quedó por la derecha un centro muy pasado, le quedó por la derecha a Almirón, que metió el centro y pudo conectar dentro del área a la altura del punto penal. Mauro Campo, que entró como titular, salió Leandro Fleitas del equipo, salió Leandro Fleitas del 11 titular para el ingreso de Mauro Campo, otro ex Santa Rosa, que definía muy bien para poner a los 10 minutos del primer tiempo el empate parcial que duraría hasta que apareció Marcos Leyes otra vez. Una jugada, acá fue donde existió el verdadero apoyo de Gonzalo López, un volante que tiene mucha llegada al área, mucho despliegue, porque es un relojito en el sentido de que sabe cómo ocupar los espacios en retroceso, no solo en relevo, sino también en saber darle una mano en la mitad de la cancha, sobre todo a Lisandro Cáceres.
llegaría el gol de Marcos Leyes tras asistencia de Jero Amigo sobre la izquierda por una combinación de Jero y de Gonzalo López, por eso hablaba del buen apoyo de Gonzalo López para Jero Amigo y después que conectaba Marcos Leyes. Después sobre el final del primer tiempo ya llegaría el tercero, otra vez, creo que San José fue letal ayer, fue letal, no, llegó 3 veces, 4 veces, quizás arrimó alguna que otra vez más, pero cada vez que llegó anotó, cada vez que llegó lo lastimó. Y supo hacerlo porque en definitiva entendió que el partido era por David Almirón, que juega de lateral derecho, pero no es lateral derecho. Es un volante mixto, es un volante ofensivo. Y ayer se lo hicieron sentir, que no es un lateral, que no es un defensor a David Almirón, que jugaron prácticamente siempre a la espalda de él. El primer y segundo gol viene, perdón, el segundo y el tercer gol vienen sobre el sector de David Almirón. Después el tercero llega con Brian Fabre tirado sobre la izquierda, que se juntó con Jero Amigo, lo habilita solito y solo, y Jero Amigo que no fallaba y ponía el 3-1. Repito, cada vez que Campito fue punzante, cada vez que Campito encontró los espacios, cada vez que Campito lo pudo poner a correr a Jero Amigo y especialmente al Bayo Fabre, Campito lastimó, Campito anotó. Creo que si llegó 3 veces y anotó 3 goles, no estoy tan errado. Capaz puede ser que haya arrimado alguna que otra vez más, pero hasta ahí nomás. Terminó siendo letal en el primer tiempo el conjunto de Lucas Burlot, y en el segundo tiempo llegarían las malas noticias para el conjunto de San José y también para Capito. En primera instancia, Brian Fabre con una falta fuerte ya estaba amonestado y a los 2 minutos se quedaba con uno menos el conjunto de San José, una pérdida para lo que viene tremenda, no solo para el partido de ayer, sino para lo que viene de Brian Fabre. Esto que decía de que al fin están jugando los 3 de arriba que tienen que jugar, por lo menos para mí, que son Brian Fabre, Jero Amigo y Niebla Marcos Leyes, y ahora lo pierde al Bayu bueno, por una fecha, será porque aparte no fue una jugada grave, sí fue una jugada de amarilla y fue por doble amonestación, así que cumplirá una fecha. Y dentro de todo con un rival que a priori puede ser más accesible que otros, así que quizás no sea tanto el dolor de cabeza para el conjunto de San José. Después Campito también se quedaría con 10, perdería a Matías Benítez, que fue una entrada fuerte sobre el sector izquierdo cuando fue a disputar la pelota, tenía amarilla también, y a los 10 minutos del segundo tiempo se quedaban 10 contra 10. Lo intentó Campito, lo buscó. Al igual que el partido que contra el CABE, no fluyeron las ideas. A cuentagotas, Maxi Zaragoza, siempre la batuta la manejaba Andrés Marotti en la mitad de la cancha, pero las ideas no estuvieron. Llegaría el descuento sobre el final del partido, el centro para el segundo palo para Guido Beffar, un Guido Beffar que está haciendo muchos goles sin jugar tantos minutos. Arrancó el torneo como titular, después fue perdiendo un poco de terreno, le empezó a ganar la pulseada a Leandro Fleitas y ahora Mauro Campo, pero bueno, se anotó para el 3-2 sobre los 40 del segundo tiempo. Le intentó, repito, Campito, pero en definitiva me parece que San José se lleva un buen triunfo, un triunfo justificado, sobre todo por
por lo punzante que fue, porque supo explotar los espacios y por sobre todas las cosas, esto que marcaba anteriormente, supo explotar la espalda de David Almirón, que jugando de lateral no siente la marca porque Campito es tan ofensivo que se da el lujo de poner de lateral derecho a un volante mixto, a un volante ofensivo. Pero te pueden tocar partidos como contra San José, que tiene a Jero Amigo y que por ese sector se le tira a Gonzalo López. También por ese sector se le tiró en el tercer gol Brian Fabre. Creo que ahí estuvo un poco la inteligencia de Lucas Burlot y de San José de plasmarlo al partido sobre las espaldas de David Almirón, que repito, no es un volante que no siente la marca, pero que sí que le da mucho en proyección, en ataque, en sumarse en tres cuartos para el conjunto de Campito, que ayer no tuvo fluidez en ataque y estuvo bastante símil el partido en ataque de Campito a lo que fue el empate en cero contra Atlético Villaliza. En definitiva, un muy buen triunfo para San José, que se trepa y que llega a los 19 puntos, se pone a 5. Ojo que San José ya quedó libre. Quizás la mala noticia para San José es que con Depro ya jugó y perdió en la segunda fecha. Así que no solo tiene que seguir buscando ganar, lleva 3 victorias al hilo. Repito, no solo tiene que seguir buscando ganar, sino que esperar resultados de que a ver si alguien le da una mano, especialmente con defensores de pronunciamiento y con Campito también. Campito también tiene que seguir perdiendo puntos porque, por lo menos para las aspiraciones de San José, porque Campito está delante de San José. Creo que puede que ahí San José se haya despertado un poquito tarde, quizás después de haber quedado libre, empezó a ganar triunfos, pero que en las primeras fechas pierde con Sauce, pierde con Depro, empata con Achirense. Son partidos que son demasiados puntos que dejó en el camino, son 6-7 puntos que dejó en el camino ahí, que ahora lo tienen en esto, de que si bien ganó 3 partidos consecutivos, se arrima, pero sigue estando abajo de Depro y de Campito. Pero bueno, todavía puede tener aspiraciones, primero porque está jugando muy bien, segundo porque sabe a lo que juega, tercero porque cuando puede ser punzante es punzante como ayer, cuando puede manejar la pelota maneja la pelota, y es un equipo que le marcan muy pocos goles a San José. Primero han parado en, para mí, el mejor arquero del fútbol departamental, y después tiene uno de los mejores centrales del fútbol departamental también, como lo es Martín Rodríguez. Y también ayer tuvo que suplantar a Nahuel Miño. Mateo Quintana tuvo que jugar, que es un marcador central, tuvo que jugar de lateral izquierdo, porque Nahuel Miño había sido expulsado frente al Deportivo Garú. Fue una ausencia importante para San José, pero que la pudo suplantar dentro de todo bien, entendiendo que Mateo Quintana no es un lateral izquierdo y es más bien un marcador central, y Nahuel Miñón, que como lateral izquierdo es de los mejores, dentro de todo no digo que no sufrió, porque sufrió, pero dentro de todo termina sacando adelante un partido con una ausencia grande para San José, y un San José que, repito, está ahí. Queda muchísimo todavía, queda muchísimo. Vamos 10 fechas ya, pero quedan 7 todavía. Y repito, Depro debe quedar libre todavía, Campito debe quedar libre todavía. Son los equipos de San José que ya quedaron libres del lote de arriba, y Barú, que va a quedar libre la próxima fecha. Entonces ahí puede haber un espaldarazo cuando quede libre Campito, cuando quede libre
Depro, que esos serán en la fecha 13 y en la fecha 14 respectivamente. Acá tenemos el arbitraje de Luis Buena. En la próxima fecha, el conjunto de Campito visitará Unidos y San José recibirá a Calle Ancha. Campito fue de Alejo Lautaro Pavón, Matías Benítez, David Almirón, Andrés Marotti, Franco Ortiz, Maxi Zaragoza, Lía Camejo, Julián Grogián, Toto Silva y Mauro Campo. San José del Toro Maidana, Luciano Lazarte, Martín Rodríguez, Leandro Tavares, Mateo Quintana, Gonza López, Minino Cáceres, Lucas Leyes, Bayu Fabre, Jero Amigo y la maquinita Marcos Leye, que ya se trepa al lote de goleadores del campeonato. En Villa Elisa, el Recreativo San Jorge sufrió más de la cuenta, especialmente en el primer tiempo. San Jorge, que sigue teniendo ciertas dudas, o dejando ciertas dudas, sobre todo desde la regularidad, desde asentarse en el juego. En el primer tiempo fue un partido bastante parejo, los dos tuvieron situaciones. A los 23 minutos del primer tiempo llegaría el penal para Lievi, que Leo Soto cambiaría por un gol. Obviamente después de un San Jorge jugado en ataque, en su cancha, frente a su gente, tratando de no perder pisada porque ya ha perdido y ha quedado un poco lejano, no podía perder más puntos, y en el segundo tiempo se despachó de la mano de Agustín Bastida, que había ingresado en el segundo tiempo. Esto es un poco lo que yo marcaba, que Agustín Bastida le va a dar algo que quizás no tiene con Joaquín Villa, que es salida, que es proyección en ataque. Yo marco esto de que lo marco con Depro, lo marqué con Campito, lo marco con San Jorge. Cuando te toman los volantes, cuando los de arriba están inconexos, vos necesitas una amplitud con los laterales. Joaquín Villano es nada que ver a Agustín Bastida. Agustín Bastida sí le da esa amplitud, esas salidas con criterio en ataque a San Jorge. Joaquín Villa es un muy buen defensor, muy bueno en el mano a mano, muy bueno de arriba, que tiene muy bien cubierta, sabe cubrir muy bien las espaldas y es muy bueno en el mano a mano, repito, pero no tiene ese criterio en ataque que sí le puede dar Agustín Bastida. Llegaba al segundo, ponía el 2-1 José Ábalos, un tiro libre que quizás hay algo de responsabilidad de Smietano, pero bueno, José le pega muy bien a la pelota, es de los mejores que le pega a la pelota. Ponía el 2-1 y ya lo daba vuelta, ya ahí entre los 15 del segundo tiempo y los 45 fueron los goles. En media hora San Jorge hizo 5 goles, después con Güencho Cardoso, Marco Bertet, que volvió el gol, y el volante central Micael Goloco. Repito, para un triunfo importante para San Jorge. A veces sacar adelante partidos cuando lo tenés bastante complicado en la primera etapa, tienen que pasar dos cosas: no confundir el 5-1 con que San Jorge fue una maravilla, porque no. Sí, el segundo tiempo fue muy dispar a lo que fue el primer tiempo, porque el primer tiempo lievitud y situaciones, por momentos se hizo de ida y vuelta el partido, pero no tienen que confundir este resultado con que hay una mejoría en San Jorge, obviamente, sobre todo el que había tenido una tarde floja en cancha de Calle Ancha, cuando jugó frente a Santa Rosa. Que hay una mejora claramente. Ahora, que fue una pinturita San Jorge, que no confundan estos 5 goles, y más con el rival que se le viene
que se le viene ahora al conjunto de Fabricio Ruggiero. Esto Fabricio lo tiene más que claro. Que nadie, que San Jorge necesita seguir mejorando, necesita seguir, por lo menos, esto sí, que el arco se le abrió bien, que el arco se le abrió a Marcos Bertet, a Güencho Cardoso, es importante para San Jorge. Que San Jorge muestre carácter para dar vuelta a un resultado que en el primer tiempo se le venía complicado. Porque uno también puede pensar que en el segundo tiempo San Jorge, desde lo físico, se lo puede llevar puesto a Lievi, ¿no? Y puede que haya pasado un poco de eso, pero en el segundo tiempo, ya repito, con el Agu Bastidas dando ese apoyo que todo equipo necesita en ataque, sobre todo cuando tienes muchos jugadores rivales detrás de la línea de la pelota. Ahí me parece que está un poco la levantada de San Jorge. Bueno, después viene de una pelota detenida el segundo gol de José Ávalo, y después ya el partido a Lievi le quedó bastante lejano. Acá tuvimos el arbitraje del gringo Daniel Figueroa, y San Jorge en la próxima fecha visitará el departamento de Concepción del Uruguay para jugar frente a Defensores de Pronunciamiento en el partido de la fecha, claramente, y Lievi recibirá a el equipo que tuvo descanso este fin de semana, que fue, mejor dicho, el Club Social y Deportivo Santa Rosa. El conjunto de San Jorge fue de Domi González, José Luis Roger, Nahuel Cabrera, Joaquín Villa, Mica Goloco, Adriel Guifrey, Andrés Noir, Feli Lacoste, Ayrton Cardoso, Misor Celi y Brandon Fabre. Lievi de Gabriel Metano, Lautaro Alcaraz, quien fue expulsado, Maxi Galeano, Maxi Criado, Tiago Rojas, Matías Gaitán, Tiago Noriega, Ismael Sousa Rey, Seba Tarifa, Fede Segovia y Leo Soto. Otro de los que se anota con goles y otro que está en el lote de arriba de la tabla de goleadores, que al final del programa vamos a estar marcando. Perdón. En el norte, Ubajay cayó, después de haber hecho una buena tarea el fin de pasado en cancha de Sauce, vuelve a caer de local. Ha perdido mucho de local Ubajay en este campeonato. Es más, creo que cayó más de local, ha perdido más puntos en casa que fuera, porque de local sufrió la goleada, le ganó solamente a Añapintá en la primera fecha. Después sufre la goleada contra Defensores, pierde contra Santa Rosa, y ahora también es derrota contra un buen Unión y Fraternidad. Dos equipos muy distintos a la hora del manejo de la pelota, uno manejando la pelota, el otro contragolpeando. Yo lo decía en el partido contra Sauce, que se siente mucho más cómodo sin pelota y tratando de generar el error del rival en mitad de cancha para salir rápido, especialmente con Facu Ojeda, también ni hablar con Bejan Cabral. Ayer jugó Pablo Canali, salió del equipo Walter Zavala, quizás buscó otro punch arriba, no un 9 de tanta referencia ni de tanto juego de espalda, sino no más otro que acompañe a la velocidad de Cabral y de Facu Ojeda. Pero la pelota siempre la manejó Unión y Fraternidad que de la mano de Alexis Morínico, sobre todo con su velocidad, Atuel Sermaten. Ayer fue titular Jorge Santana, que también le da muy buen juego, tiene muy buen pie, lo alimentan bien a Mauro Rey, que también hace el trabajo sucio de
del arrastre de marca y de fijar los centrales, y así ponerlo un poco ver si lo puede poner un poco de costado a un Ubajay que ayer no hizo pie. Y en el final del primer tiempo, la última jugada, viene una gran corrida de Alexis Morínico por izquierda, mete el centro y una chilena genial. En uno de los golazos del campeonato, Alejandro Allende ponía el 1-0 y terminaba el primer tiempo. El segundo tiempo fue más de lo mismo. Quizás con más intento. Es como que ahí se le queman un poco los papeles a Ubajay, ¿no? No es lo mismo trabajar el partido desde el 0-0 cuando tiene que ir a buscar el resultado. Por eso quizás es dispar el nivel que mostró Ubajay frente a Sauce, que a mí me dejó mejores sensaciones Ubajay que Sauce, que ayer contra un Unión y Fraternidad, que primero tiene un manejo de balón muy bueno, tiene un 5 muy bueno, es un relojito Juan Barbosa, y después sí, tiene jugadores de muy buen pie. Llegaría al segundo gol promediando la parte final Tobías Morén, el 2-0 para un Unión y Fraternidad que, repito, esto de asentarse en una nueva liga, siendo que viene de una liga de Villaguay donde prácticamente todos los años peleaba el campeonato, a tener que sentarse en una liga mayor, una liga de otro fuste, pero lo está haciendo bastante bien, más allá de algunas derrotas o de algunos partidos que no pudo sacar adelante, lo está haciendo muy bien. Tiene muy buenos jugadores, tiene un buen DT que tiene un conocimiento de la Liga Departamental de Colón, y ayer en Ubajay ganó por 2-0 y lo ganó bien, repito. Teniendo mucho la pelota, queriendo la pelota por sobre todas las cosas, a diferencia de un Ubajay que evidentemente con Facu Ojeda, con Cabral, ayer con Canali, ayer con Andrade, siente más esa necesidad de correr a campo largo que de una transición defensa-ataque. En definitiva, buen triunfo de Unión y Fraternidad. Ubajay tendrá que seguir mejorando para salir del lote y del fondo. Ahora está muy en el fondo. Y el fin de semana que viene visitará la Sachira para jugar con el Club Social y Deportivo Achirense, y Unión y Fraternidad recibirá al Club Atlético Liverpool. El conjunto de San Salvador fue de Juan Steingart, Tobías Morén, Franco Valenzuela, Agustín Cáceres, Juan Emparanza, Alexis Morínico, Juan Barbosa, Tuelser Maten, Alejandro Allende, Jorge Santana, Mauro Rey, Ubajay de Joaquín Lejarreta, Jonathan Fernández, Matías Yeri, Cristian da Silva, Lugrin, Cristian Zavala, Lucio Lugrin, David Rodríguez, Benja Cabral, Pablo Canali y Joel Andrade. Aquí tuvimos el arbitraje de Checho Ventos. Pasamos a lo que fue la goleada del Deportivo Barú. Más allá de que a priori el partido era un trámite para Barú, que tenía que sacárselo de encima sin atenuantes, tratar de evitar las tarjetas rojas. Era importante para Barú este hecho de ganar de local. Venía de ganarle contra el CABE. Mereció ganar contra Unión y Fraternidad y no pudo hacerlo. Contra Depro no pudo hacerlo. Contra Santa Rosa no pudo hacerlo. Es algo que en el 2025 sufrió mucho, pero que este año lo está logrando. Repito, más allá de no caer en la hipocresía de la calidad del rival, ¿no? Que era un partido que a priori, repito,
Barú se lo tenía que sacar de encima sin dolores de cabeza, repito por estos temas de las amarillas, de las expulsiones, y Barú se lo sacó de encima con un triplete de Cañete, importante para Luis, sobre todo en su confianza para que esté bien de la cabeza, que es un jugador importante para Barú. Jere Constantín, goleador del campeonato, se anotó, y Juan Dercade. Y acá me quiero detener. Es un jugador importantísimo, Juan Dercade. Entiendo que está la situación laboral y que sus horarios son bastante tediosos, complicados, pero es un jugador que le puede dar soluciones como ayuda en la mitad de la cancha, como un doble 5, como un volante por derecha, como un lateral por derecha. Le puede dar... porque también es un jugador que pisa el área, que puede pisar el área y lo ha hecho. Es más, el gol Salvador contra Santa Rosa lo hizo él de cabeza. Es un jugador que le puede dar mucho Barú. Ojalá pueda tener esa situación de poder ir a entrenar y de poder estar bien, porque, repito, es un jugador fundamental para la fisonomía y que sé que Fabio Constantín lo tiene muy en consideración. Y repito, independientemente del rival de ayer, Barú se saca de encima este partido en el sentido de que no sufre expulsiones, no sufre dolores de cabeza como le pasó contra San José. Por el lado de Unidos, qué decir. En la misma tónica, un equipo que recibe muchos goles, un equipo que le llegan mucho. A veces me cuesta entender ciertos pasajes de cómo pasó contra Barú de jugar con un solo volante central. Cuando te llegan tanto, cuando te generan tanto, te ponen de costado. Por eso me hace mucho ruido de sostener o de no tener ajustes en medio de los partidos Unidos. Yo no sé, haciendo los ajustes, que uno puede ver qué solución son o qué tanta solución son, pero creo que hay que dar una vuelta de tuerca en el sentido de que te llegan tanto, te dominan tanto, todos los partidos los perdés. Jugás en Barú contra un equipo que físicamente, si quiere, te pasa por encima, que son unos tractores los jugadores de Barú. Jugar con un solo volante central es lo más cercano a suicida que puede haber, pero bueno, obviamente uno no está en el trabajo de la semana, esto lo dice desde afuera, pero me parece que necesita hacer ciertos ajustes el conjunto de Unido en cuanto a no solo de un partido a otro, sino en un partido, dentro de un partido mismo. Necesita hacer ciertos ajustes Unido para ir mejorando, para ir mechando, por lo menos para achicar un poco la brecha de que los partidos no se le hagan tan largos, de no perder por tanto siempre, de que a veces maquilla con un gol, o querer maquillar, que ni siquiera maquillas, un 5-1, un 4-1. Le está costando mucho a Lievi, y repito, si bien ha habido cambios de jugadores, evidentemente el problema sigue erigiéndose por cómo encarar los partidos, y hay que tratar de ver cómo achicar esos espacios y darle un poquito de dolores cabeza a los rivales. Darle un poquito, porque con un poquito de dolor de cabeza ya el rival entra en duda, vos te le cerrás un poquito atrás con un cierto orden y después en un contragolpe o en una pelota detenida puede lastimar. Pero se le está haciendo muy cuesta arriba porque los partidos se le están haciendo muy largos a Unido. Todos los partidos se le están haciendo largos.
¿En qué repito que se le están haciendo largos? Que van 10, 20 minutos de segundo tiempo y el partido está definido. Y toda la fecha, exceptuando el partido con el CABE, que el CABE se lo gana en la última jugada. Pero siempre ha tenido buena tarea de Diego Galay, porque eso es otra cosa. Diego Galay es de los mejores jugadores de este torneo de apertura. Y eso te marca también un poquito de que por Diego Galay, por ejemplo, no fue goleado contra el CABE. Por Diego Galay no perdió por más contra Unión y Fraternidad. Por Diego Galay no perdió por más contra San José. Tenés un gran arquero. Me parece que Unido tiene que rodearlo de otra manera y los resultados se le van a ir dando. No digo no sé si de ganar ya a esta altura, porque supongo que el plantel de la cabeza debe estar un poco dolido, cabizbajo, el ánimo no debe ser el mejor, pero con un arquero así me parece que, qué sé yo, se puede lograr algo con cierto orden y buscar esos ajustes. A ver, para algunos perder 5-0 y perder medio a 0, capaz refiere lo mismo para algunos. Yo creo que para Unido no, porque en el sentido de que va a sentir que siquiera hay una mejora, porque no es una cuestión de que a Unido no se le dan los resultados. Unido pega tino los palos y sale la pelota. Y le llegan una vez y le convierto. No. En los resultados de Unidos se refleja el nivel de Unidos. Está claro. Y muchas veces lo ha salvado de goleadas con mayor amplitud el nivel de Diego Galay, que repito es de los mejores jugadores del torneo y de los mejores arqueros que hay en el torneo en cuanto a rendimiento. Pero bueno, fue victoria nomás para Barú, y un Barú que, bueno, ahora descansará, podrá recuperar algunos jugadores que estaban entre algodones, eso le va a venir bien, y después me parece que esta fecha va a ser importante para Barú porque si de pro no gana, quizás San Jorge pueda dar una mano en ese sentido. Más complicado el tema de Campito, porque Campito juega con Unidos, aunque Unidos en su cancha quizás puede generarle algo a Campito si es que hay una mejora del conjunto de la Villa. Pero bueno, quizás las chances más grandes están en que San Jorge le quite puntos al conjunto de defensor de pronunciamiento, en lo que refiere a quedar libre, que es como un partido perdido, porque repito, el resto del equipo suma y vos estás descansando y a veces es un dolor de cabeza. Pero para tratar de que los rivales de arriba no se escapen tanto, teniendo en cuenta que después más adelante, fecha 13, Campito queda libre, fecha 14 Depro queda libre, pero en definitiva en estas 10 fechas un gran torneo del Club Deportivo Barú, un gran torneo, un muy buen torneo, desde el orden, desde la condición física, desde la resiliencia, por sobre todas las cosas, desde la resiliencia de empezar la primera fecha perdiendo con San Jorge en el Lescano 2-0 y darlo vuelta, de que en el mismo campeonato pierda en el Guillermo Bonín con Achirense y lo termine dando vuelta. Es un equipo tosudo, terco, evidentemente de la cabeza muy fresco y convencido del juego. Un equipo que no quiere negociar el protagonismo,
un equipo que quizás podría hasta tener algún que otro punto más. Creo que pudo haberlo ganado contra Depro, mereció haberlo ganado contra Unión y Fraternidad, pero ya de por sí el campeonato de Barú, esto de estar cuarto en el campeonato, donde Fabio Constantín tiene que maquillar mucho a veces el equipo, porque a veces Barú no es Depro, Barú no es San José, Barú no es Santa Rosa, que se le lesiona a algún jugador, le falta un jugador por acumulación de tarjeta amarilla por expulsión y lo saca a flote, y ahí se tiene que transformar en mago Fabio Constantini y su grupo de trabajo como para ver quién juega. Quizás no fue tan... Fue más dolor de cabeza la expulsión de Tomás Pralón en el partido mismo contra San José, que era más que lo que vendría, que fue el partido contra Unidos, que es un partido que no iba a sufrir tanto Barú, ¿no? Pero en otras cuestiones o en otros partidos más adelante, esto de pensar de que se te pueda lesionar un jugador o de que te puedas quedar con uno menos, viéndolo desde ese lugar, el campeonato de Barú es increíble, sobre todo por los partidos que ganó, cómo lo ganó, y repito, esa resiliencia de ponerse terco, de estar bien de la cabeza para dar vuelta a los partidos, especialmente en el Lescano y en el Guillermo Bonín, y después esta golear a Lievi, y que para nadie, para ningún rival, ha sido fácil. Se me escapó el partido contra Sauce, que también con otro arbitraje por lo menos hubiese rescatado un empate, Barú. Pero bueno, bien por Fabio Constantini y su grupo de trabajo. Acá tuvimos el arbitraje de la Pola Juan Noí. Como decíamos, Barú va a quedar libre la próxima fecha, en tantos que Unidos recibirá al Club Atlético Campito, escolta de Defensores de Pronunciamiento. Barú, que fue de Ivancho Vicky, Santi González, Tobías Vicky, Jair Rosier, Federico Menchón, Nico Vicky, Juancito Dercaez, Luquita Rosier, Joel Martínez, Jere Constantín, goleador del torneo, y el bueno de Cañete. Unidos de Diego Galay, Cristian Cabrera, Axel González, Eduardo Godoy, Agustín Wefray, Fabricio Andrada, Miguel Villalba, Ezequiel Ortiz, Mauri Galeano, autor del gol, Thiago Godoy y Franco Rougier, del conjunto de Llano. Ñapindá cayó por 3-1 frente a Chirense, un Ñapindá que lo empezó ganando el partido con un gol de penal de Nahuel Gómez. Lo empezó ganando en el primer tiempo, sobre el final mismo del primer tiempo, Valentín Pérez, el ex San José, que está haciendo muchos goles para Chirense en este torneo, más que lo que viene haciendo, mucho más que lo que hacía en el conjunto de San José el año pasado, cuando lo dirigía San José Leo Dutra, diciendo que era un titular indiscontido Valentín Pérez. Federico Veloso en el segundo tiempo ponía el segundo, y el tercero Rodrigo Zárate. A Chirense, que también empieza a tomar un poco de vuelo después de un campeonato bastante irregular, el de Achirense, perdiendo muchos puntos de local. Yo hablaba recién del triunfo de Barú en las Achiras. No le pudo ganar en las Achiras mismos de local. No pudo con... Ahí se me fue el equipo. Con San José. De visitante también le costó mucho, especialmente contra Campito. Ha perdido muchos puntos en el camino, pero por sobre toda la cosa se ha vuelto un equipo mucho más terrenal que lo que era el 2025 o años anteriores, el conjunto
de, de Kevin Marco Giuseppe. Un equipo que a veces tiene mucho la pelota, pero no tiene ese punch que tenía en otro momento, ¿no? Tiene manejo de muy buen pie, pero a veces le cuesta hacer explotar los espacios o jugar el mano a mano. En otra época lo tenía Micael Volado, el año pasado lo tenía Brian Fabre, que ahora está en San José, que volvió para San José, y ha perdido un poco de esa explosión que antes tenía en ataque y lo ha vuelto un equipo mucho más terrenal, sobre todo cuando tiene la pelota y defensivamente a veces sufre mucho, pero ha ganado en una cancha que a muchos equipos se le ha hecho cuesta arriba este campeonato, en la cancha de Ñapindá, por 3-1 fue el arbitraje de Leandro Balbi. Ñapindá visitará Villa Elisa para jugar frente al CABE y Achirense recibirá al Club Social y Deportivo Ubajay. Calle Ancha, ¿dio el golpe o no dio el golpe? ¿Qué tema este de Atlético Villa Elisa? De no encontrarle la vuelta, de tener en el arco a Bruno Di Motta, de tener en el fondo a Adrián Baron, de tener a Mauro Chaulet, de tener a Alan Villar, de tener a Juan Franco Mena, a Nazareno Rodríguez. Ya a esta altura del campeonato es inexplicable que en el banco lo tiene a Dylan Leites, que si bien puede ser para algunos es una proyección, para mí es una realidad y que tranquilamente puede meterse en el 11 inicial, pero no le está encontrando la vuelta a Tania. Que lo ha intentado, porque uno dando las formaciones del CABE fecha a fecha ha buscado cambiar con nombre, ha buscado cambiar con características de jugadores, ha buscado intentar con distintos esquemas, ha trabajado mucho Tania, pero evidentemente hay algo que en el CABE no está fluyendo, y ayer fue derrota, gol de Rodrigo López de penal. Aquí tuvimos el arbitraje de Emiliano Quiroga. En la próxima fecha, Atlético Villa Elisa, como decía anteriormente, recibirá a Ñapindá. Calle Ancha visitará al Club Social y Deportivo San José. Calle Ancha que el año pasado con San José perdió por 14-0, pero en Calle Ancha. Ahora visitará el 20 de noviembre. El último partido lo tenemos a Liverpool en el empate con Sauce, con expulsiones. Un Sauce que viene de esas expulsiones, esas 4 expulsiones de David Ellis, que ayer fue el que marcó el gol. La expulsión de segundo Croci, de Luca Ábalos, de Valentín Coronel, que están cumpliendo todavía la suspensión. Muchos de ellos cumplen el partido que viene frente a Sauce, y van a volver contra Defensores cumplen, y van a volver contra San Jorge en Villa Elisa, muchos de ellos, y ahora vuelve a tener. Hablo de esto porque le está costando llegar a un buen once inicial al conjunto de Sauce. Hace varias fechas que no gana, se estancó en el campeonato, en un campeonato que venía medianamente bien, por momentos ahí arriba, pero el partido contra Campito termina siendo bisagra porque de ahí no volvió a ganar. Liverpool abría la cuenta de la mano de Guido Convet, un Liverpool que también le cuesta mucho, y le cuesta mucho ganar de local. Le ha costado muchísimo ganar de local.
Al único que le ganó de local fue a Lievi. Después contra Calle Ancha perdió, contra Ubajay empató y ayer empata con Sauce. Le cuesta mucho ganar al conjunto de Roberto Iribarren y repito, Sauce que se quedó ahí estancado después de esa derrota mediante el Tribunal de Penas con Campito, expulsado Juan Sasso, el delantero central, expulsado Lautaro Alemán, que había ingresado en el segundo tiempo. El empate fue de David Telis. Aquí tuvimos el arbitraje de Gastón de León. Y en la próxima fecha Liverpool visitará San Salvador para jugar con Unión y Fraternidad. En tanto, como lo decíamos al inicio del programa, tendremos clásico colonense entre Sauce y Defensores, este partido que será en el norte de la ciudad de Colón. A todo esto, nuevo puntero, otra vez tomando la punta Depro con 24, Campito con 22. Estos dos deben quedar libres todavía. San José, que ya cumplió fecha libre, se trepa a las 19 unidades. Barú, que cumple fecha libre la próxima fecha a los 18, al igual que Santa Rosa, que viene de cumplir fecha libre. Achirense con 17. Sauce con 16. 14 para San Jorge y para Unión y Fraternidad, 13 Defensores, 10 Lievi, 8 Liverpool y Calle Ancha, 7 Cabe, 7 Ñapindá, Ubajay con 6 unidades y el único que no ha sumado puntos en este torneo es el conjunto del Club Atlético Unidos. Vamos a la tabla de goleadores que lo tiene a Jere Constantín comandando con 6, con 5 Guido Befar, Leo Soto, el Monito Martínez y el Toro Leonetti, Cañete que se trepa a los 4 con el hat-trick de ayer, Marcos Verte que volvió al gol, Marcos Leyes que viene de convertir en los últimos 3 partidos frente a Unidos, Barú y ayer frente a Campito, y el perrito Valentín Pérez también con 4 unidades, no, con 4 goles. Próxima fecha, la 11. Unidos recibirá a Campito, San José recibirá a Calle Ancha, en Villa Lisa el Cabe Ñapindá, en las Achiras Achirense y Ubajay, Unión y Fraternidad recibirá a Liverpool, el clásico Sauce Defensores, el partido de la fecha de Pro San Jorge, Liebig Santa Rosa y queda libre el Club Deportivo Barú. Así que esto es un poco lo que ha sido la fecha número 10 y lo que vendrá es la fecha número 11 este fin de semana. Uno supone que con los partidos de manera íntegra, a mí me había generado un poquito de duda el tema de Sauce Defensores cuando se iba a jugar, pero no. Ñapindá juega de visitante en Villa Elisa y el conjunto de Defensores juega con Sauce, el único partido en Colón, porque Campito juegan unidos. Entonces no va a haber problema con el organismo de seguridad, con la policía para hacerse cargo de ese partido acá en Colón. Así que seguramente tendremos fecha íntegra el domingo a las 13:15:45. Mañana a la noche reunión de la liga con todo lo que aconteció esta fecha, y el jueves designación de los árbitros. Nosotros nos estaremos encontrando el día lunes a este mismo horario, a las 13 horas, para repasar
lo que deje la fecha número 11 y lo que vaya trayendo la número 12. Ya estamos en la recta final del campeonato, empiezan a quedar libres los equipos de arriba, le toca a Barú, después creo que le toca Sauce, si no me equivoco, también, bueno, fecha 13 Campito, fecha 14 Depro, así que se viene un lindo cierre de campeonato, de los mejores campeonatos que yo recuerdo de los últimos años, porque siempre, últimamente a Chirense y San Jorge no han mal acostumbrado a pelear entre ellos campeonatos, a veces se ha metido el Cabe, a veces se ha metido Sauce, pero siempre de a uno. Siempre, repito, dos equipos, mano a mano entre dos equipos. Ahora tenemos 5 equipos en 6 puntos y ojalá la brecha se siga cortando para tener un lindo cierre de torneo. A muchos no les va a gustar lo que digo, sobre todo los de Depro, pero bueno, ojalá tengamos un gran cierre de campeonato. Quedan 7 fechas y repito, es un campeonato apasionante, un muy buen campeonato que hace mucho no teníamos, así que nosotros nos estaremos reencontrando el lunes que viene a las 13 horas para la fecha 11 del fútbol departamental. Chao.